Hola amigas, mi nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. Mirad qué maravilla de diseño vamos a hacer hoy. Bonito, 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 bonito. ¿Cómo conseguimos este efecto? Bueno, pues enseguida durante el vídeo os lo diré. Os voy a dar más detallitos, ¿bien? Como sé que a muchas os puede parecer un peligro llevar algo así sin tirantes por miedo a que os hagan una broma o se os caiga, también vamos a aprender a realizar, pues bueno, unos tirantitos para ponerle aquí arriba y de esta forma solucionamos el problema. Quiero empezar por deciros una cosa, por favor, siempre mirar el vídeo de principio a fin para no perderos ningún detalle, ¿bien? ¿Qué más os puedo decir? Vale, vamos a hablar de 3 tallas. Yo os aconsejo pecho 80 hasta la 90, 80-85, un ganchillo 2,5, 90-95, un ganchillo de un 3 y 95-100, bien, un ganchillo de un 3,5. Mirad, luego para la parte de atrás, yo he puesto esto para que veáis bien cómo queda, que si lo veis así, pues parece un chufo, ¿verdad? Venga, pues para la parte de atrás le hemos puesto también, le hemos añadido una tira, que lo mismo, le podéis añadir una tira, un lazo, o hacerlo completamente cerrado y unirlo con botones, bien, eso, como más os guste. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a medirnos el contorno debajo del pecho. Esto va debajo del pecho, ¿bien? Y yo le he quitado a todo el contorno, le he quitado 5 centímetros. Imaginaros, debajo del pecho yo tengo 70 centímetros. Pues la primera tira que voy a dar va a ser de 65 centímetros, ¿ok? Bueno, ya sabiendo esto, vamos a comenzar, que es muy fácil de realizar. Bueno, amigas, lo primero que tenemos que hacer para saber cómo empezar es medirnos el contorno que está justo debajo del pecho. No el pecho, sino que está justo por debajo, la circunferencia, ¿bien? Y yo voy a dejar atrás como 5 centímetros menos para atarlo luego con unas tiras, con unas correitas, ¿vale? Para ajustarlo luego a nuestro gusto, 5 centímetros menos. Imaginaos que yo tengo un contorno debajo de mi pecho de 70, pues haré 65 centímetros. Y os voy a dar más datos. Yo en vez de dar 65 centímetros de cadeneta, voy a dar muchos más. Voy a dar 75 centímetros de cadeneta. Una vez dados los puntos de cadeneta, necesito tener... Voy a trabajar en puntos bajos, pero los puntos bajos tienen que ser de múltiplo de 4. Vais contando, punto bajo, 4 puntos bajos, 4 puntos bajos, 4 puntos bajos. Y os vais midiendo. ¿Ok? Cuando acabéis de hacer eso, decís, venga, pues ya tengo la medida que quiero, le doy 2 más. Así que venga, vamos a empezar. Trabajando las cadenetas, repito, yo quiero 75 centímetros, 70 de contorno, ¿vale? Entonces voy a dar cadenetas hasta tener 80, 10 centímetros más, para no tener luego ninguna duda. Venga, vamos a ello. Bueno, yo ya he ido haciendo la tira de puntos bajos, ¿bien? Una tira de puntos bajos. Recordar, al hacer los puntos bajos, ir cortando 4, 4, 4, 4, 4. Cuando tengáis la medida que necesitéis, le añadís 2, ¿vale? En mi caso han sido 134 puntos bajos. ¿Me han sobrado todas estas cadenetas? Bueno, pues luego cortaré por aquí y retiraré el hilo, ¿vale? Esto es muy sencillo. Venga, vamos a por la siguiente vuelta. Venga, desde aquí vamos a comenzar la segunda vuelta. Para hacer los puntos altos, yo ya llevo muchos vídeos explicándoslo igual, ¿vale? Para que nos quede más bonito el inicio, el primer punto alto lo haremos con una cadeneta. En ese punto bajo haremos un punto bajo, daremos otra cadeneta y aquí, en los 2 puntitos que nos han quedado, un punto bajo. Venga, a partir de ahora quiero que estéis atentas porque es muy sencillo. Vamos al siguiente punto y voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Hecho hebra, salto un punto y en el siguiente 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Bueno, pues esto es lo que vamos a repetir durante toda la hilera. Saltar un punto y en el siguiente 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Ok? Venga, pues vamos a continuar así hasta terminar con toda nuestra hilera. Una cosa que os voy a decir como truquito, ¿vale? Si al hacer toda esta hilera la termináis, vamos a contar los dibujos. Yo aquí, por ejemplo, si no cuento el primero, tengo 1, 2, 3 y 4. Cuando lleguemos al final tenemos que tener sí o sí número impar, ¿ok? Venga, pues vamos a ello. Bueno, para terminar la vuelta siempre vamos a terminar con 2 puntos altos en el anteúltimo punto y un punto alto justo aquí en el punto siguiente, ¿bien?
aquí haríamos un punto alto. Si no vais a hacer cambio de color, lo dejáis tal cual. Yo voy a hacer un cambio de color, entonces para hacer el cambio de color lo que hago es lo siguiente. Paso número 1. Empiezo a hacer un punto alto, traigo hacia mí y paso una vez. Pero para cerrar este punto alto, cojo el color siguiente y comienzo a trabajar con él, ¿vale? Cierro con el siguiente color. Bueno, del verde también aquí ya vamos a cortar para que no nos moleste y vamos con la siguiente vuelta. Bien, venga, como ya os he dicho, yo ahora he hecho cambio de color. Si no hacéis cambio de color, pues nada. Venga, la siguiente vuelta también se va a trabajar en punto alto. Entonces, ¿cómo empezamos? Con una cadeneta. En el primer punto que hemos hecho, aquí un punto bajo, una cadeneta y aquí en estos dos de aquí hacemos un punto bajo. Bueno, vamos a hacer ahora unos garbancitos un poquito diferentes. Mirad, en cada dos puntos que hemos hecho, aquí en el centro tenemos como un pequeño agujero, ¿vale? Como si hubiera una V. Bueno, pues justo en el centro de los dos hago un punto alto. Y ahora el garbanzo lo voy a hacer abrazando el punto alto. Mirad, voy a echar hebra. Voy al punto alto, hago 1, echo hebra 2, echo hebra 3, echo hebra 4. Y ahora que tengo todos, paso por todos y cierro. Voy al siguiente, venga, una vez más. ¿No veis cómo queda como una V, verdad? Venga, pues ahí justo en el centro de los dos hago un punto alto. ¿Ok? Y venga, lo explico una vez más. Echo hebra y en ese punto alto es donde voy a trabajar. Una vez, echo hebra 2, echo hebra 3, echo hebra 4. Paso por todos y cierro. Y bueno, vamos a ir trabajando así toda la vuelta, ¿vale? Venga, chicas, pues a ello que vamos. Bueno, chicas, estamos terminando ya la vuelta de estos popcorn, como lo queráis llamar, ¿vale? Mirad, os voy a pedir un favor, hay que tener paciencia. Muchas habréis llegado aquí y me empezáis a mandar mensajes, me queda curvo, no me queda como a ti. Bueno, todo tiene una explicación. Siempre hay que ver el vídeo entero para saber en qué consiste. No os preocupéis, ¿por qué he hecho esto así? Ahora nos va a quedar recto y de hecho nos va a quedar más caído y con los pompones más gorditos, ¿vale? Así que no tenéis por qué asustaros y tirar la toalla al principio de una labor. Venga, terminamos, ya hemos hecho el último, vamos directamente al punto alto y hacemos un punto alto. Pero yo, como voy a volver a hacer cambio de color, hago igual que antes. Hago el punto alto, cojo y lo traigo, paso por los dos. Y ahora que tengo estos dos aquí, en vez de cerrar con el naranja, voy a volver a ir a por el verde, que lo tengo aquí. Así que para ello, simplemente desde aquí, cojo el verde, bien, paso el verde y ya empiezo a trabajar con el verde. ¿Qué hacemos con el naranja? Pues para que no nos moleste, volvemos a cortar el hilo, ¿vale? Venga, y vamos a por la siguiente vuelta, verde. Luego, aquí, por ejemplo, si queréis podéis hacerle un nudito, yo lo voy a esconder luego sin nudo, ¿vale? Así que como queráis. Venga, desde aquí hago una cadeneta en este punto alto que tengo, un punto bajo, ¿bien? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues mirad, chicas, desde este punto bajo voy a ir al centro de los dos pompones y voy a hacer dos puntos bajos, 1 y 2, ¿bien? Y esto es lo que vamos a repetir durante toda la vuelta. Voy al siguiente y hago dos puntos bajos, 1 y 2. En el siguiente, entre los dos, ¿bien? Bueno, muy sencillo, ¿verdad? Pues dos puntos bajos entre medio de los pompones. Venga, vamos a hacer así toda la vuelta y continuamos. Bueno, ya vamos a terminar esta vuelta de puntos bajos. Estamos en los dos últimos, ya hemos dado aquí los dos últimos puntos bajos. Ahora vamos también después de este aquí en la esquinita y vamos a hacer otros dos, ¿vale? 1 y 2 para tener siempre el mismo número de puntos. 2 y aquí luego donde tenemos el puntito alto que hicimos, un punto bajo. Bueno, chicas, como veréis lo que os he explicado, hay que seguir las instrucciones del que os da la clase, que por algo queda de una forma y luego de otra. Hay que tener paciencia. Ya veis cómo ahora queda recto y el pompón se irá bajando poquito a poco y se rellenará, tanto por delante como por detrás, ¿ok? Bueno, venga, vamos a por la siguiente. Aquí no voy a hacer cambio de color. Yo los cambios de color los voy a hacer solo donde tengo el pompón. Venga, la siguiente vuelta vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una cadena y un punto bajo en los dos hilitos. Venga. Y a partir de aquí, esta vuelta vamos a hacerla en medio punto alto. Así que lo que voy a hacer es echar cadena, voy al medio punto alto siguiente y hago
traigo hacia mí, cojo hebra y paso por todos. Bien, he hecho hebra, voy al siguiente, traigo hacia mí, paso por todos. Hebra en el siguiente punto, medio punto alto. Ok, bueno, pues esto también es así de sencillita. Así que vamos a seguir trabajando. A partir de ahora vamos a repetir, pero no os preocupéis que acabo esta vuelta y os lo vuelvo a explicar. Venga, vamos a ello. Bueno, chicas, estamos terminando ya la vueltita del medio punto alto, ¿vale? Aquí nos queda un punto. Mirad, si sois muy principiantes y nunca sabéis si os queda un punto, si había punto, no había punto, siempre poner un marcador, ¿ok? Lo único que tenéis que hacer es al principio y al final de la vuelta le ponéis un marcador. Ahora empiezo la vuelta, le pongo un marcador y así sé dónde se termina, ¿vale? Bueno, chicas, pues la verdad es que las vueltas que tenemos que repetir a partir de ahora son estas. La V, el garbanzo, los puntos bajos y el medio punto. La V, garbanzo, punto bajo y medio punto. Ok, bueno, para la siguiente vuelta nos tocaría la V. Pues nada, volvemos a repetir. Subimos con el punto alto, que sería un punto bajo. En este punto bajo, un punto bajo. Hago una cadeneta. Y aquí en los dos hilitos un punto bajo. Ok. Hace muchísimo calor y no corre el hilo. ¿Os pasa también a vosotras? Bueno, y así que voy al siguiente y empiezo con dos puntos altos. Bien, uno y dos puntos altos en el mismo agujerito. Saltamos un punto y dos puntos altos en el mismo agujerito. Bien, bueno, pues ya lo tenemos chupado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues esto vamos a ir repitiendo el ancho que queréis justo debajo del pecho, ¿vale? Pues unas lo queréis así, otras así, como lo queráis. Eso sí que es muy importante, que vamos a pararnos siempre haciendo esta vuelta. Hacemos la vuelta de puntos subes a la altura que vosotras queráis, ya os digo las vueltas que queráis, y hacemos la vuelta a puntos subes y nos paramos y a partir de ahí comenzaremos con la parte superior. Venga, que tenemos trabajo por delante. En varios colores, en esta ocasión voy a hacerlo en blanco porque sin querer he borrado la carpeta donde había grabado todo y he vuelto a hacerlo. Entonces, ¿qué he hecho? Digo, voy a hacerlo en blanco también porque queda muy bonito. Así que vamos a ello. Bueno, ya hemos explicado cómo hay que hacer esta tira. Bien, lo más importante es que siempre nos paremos en la vuelta donde hay dos puntos en uno, una cadeneta y saltamos un punto, ¿ok? Al principio también os dije que estos dos puntitos que son como una V, pero en medio no tienen cadeneta, bien, tienen que ser impares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar los que nos han salido y dividiremos entre dos. Yo que sé, me han salido 45, divido entre dos. ¿Vale? Me darían 22 para un lado, 22 para el otro y justo aquí en el centro pondríamos el marcador, ¿bien? En el dibujo del centro. Más, mirad, luego, bueno, ahora os explico. Luego ponemos el del centro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo ponemos un marcador. En este lado, como veréis, yo ya lo tengo hecho. Y vamos a hacer lo mismo desde el marcador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, este va a ser el centro de nuestra pechera, por decirlo así. Bien, bueno, paso número 1. El alabor que esté hacia nosotras, al derecho. ¿Ok? Venga, y vamos a atar el hilito. ¿Dónde atamos el hilito? Tanto en este marcador como en este, lo atamos en el dibujo anterior, ¿vale? Desde aquí atamos un nuevo hilo. Traigo hacia mí, ya ato nudo. Venga, vamos a empezar, ¿ok? Vamos a hacer la pechera. Paso número 1. Desde aquí traigo el hilo y vamos a trabajar donde he puesto el marcador. Y ahí en este centro voy a hacer 8 puntos altos. 2, 7 y 8. Yo voy a quitar ya este marcador para que no me moleste. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unirlo al siguiente, ¿vale? De este punto a la siguiente V. Ahí hacemos un punto bajo. Como vamos a hacer otra vuelta, vamos a dar 1, 2 cadenetas, voy al siguiente punto y hago un punto bajo. Giro la labor. Venga, vamos a por la segunda vuelta. En esta segunda vuelta
vamos a ir al primer punto que hicimos y por cada punto que tengamos hacemos 2 puntos altos. En este hago 2, en el siguiente 2, ¿bien? Venga, y vamos contando de 2 en 2 hasta llegar al final. Y 16. Pero yo voy a hacerle un puntito más porque luego me va a hacer falta. Así que en este, desde donde salimos, desde aquí, hago un punto más. Bien. ¿Cómo terminamos la vuelta? Yendo al siguiente dibujo y haciendo un punto bajo. Si estáis haciendo cambios de color, cortáis el hilo y atáis aquí. Bien, para el siguiente color. Pero si lo estáis haciendo con el mismo hilo, hacemos 1 y 2, vamos aquí y comenzamos la siguiente vuelta. Bueno, chicas, vamos allá. Desde aquí, en el primer punto que hemos hecho, vamos a hacer un punto alto y vamos a hacer el garbancito. Cerramos, saltamos un punto, vamos al siguiente, hacemos un punto alto y el garbancito. ¿Bien? Bueno, esto simplemente es trabajar así hasta llegar al final de la vuelta. ¿Ok? Saltamos un punto y en el siguiente el punto alto y el garbancito. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. He hecho hebra, salto un punto y aquí en el último voy a hacer un punto alto. ¿Bien? Venga, desde aquí para cerrar la vuelta siempre vamos al siguiente puntito y hacemos un punto bajo. Repito, que tenéis que hacer cambio de color, cortáis el hilo y lo atáis en el siguiente. ¿Qué hacéis con el mismo color? Damos 2 cadenetas y vamos al siguiente punto. Venga, a partir de aquí, volvemos. Mirad lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Ahora vamos a hacer, mirad, en este primer punto que tengo voy a hacer un punto alto. Bien, y ahora, aquí arriba, donde tenemos los garbancitos, aquí arriba tenemos puntos. Ahí voy a hacer 2, 1 y 2. Entre medio de los garbancitos, un punto alto. Y encima del garbancito, 2 puntos altos. 1 y 2. Bien, bueno, vamos a dar así toda la vuelta. Bueno, si vais contando desde aquí tenemos 24 puntos, ¿bien? Así que ahora, después de este garbancito, voy a dar 2 puntos más. 1 y 2 puntos más. ¿Bien? Venga, ¿cómo cerramos la vuelta? Yendo al siguiente. Si cambio de color, cortamos el hilo y lo atamos en el siguiente. Si no hay cambio de color, hacemos 2 cadenetas, voy al siguiente y traigo. ¿Y qué hacemos? Pues lo mismo que hemos hecho antes, amigas. Ahora voy al primer punto y hago un garbanzo. Cierro, salto un punto, voy al siguiente, un punto alto y un garbanzo. Bien, bueno, vamos a dar así toda la vuelta. Bueno, chicas, a nosotras aquí nos van a quedar 13, ¿vale? Ahora os voy a explicar cómo cerramos aquí. Pero bueno, os quiero comentar una cosita. Si vosotras tenéis mucho pecho, lo que tenéis que hacer. Por ejemplo, si aquí a mí me han dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, vosotras hacer algún truquito, por ejemplo, para que os quede 9, ¿bien? Y luego, por ejemplo, en vez de que aquí os quede 13, pues también a la hora de hacer aquí los aumentos, hacer algún truquito para que en vez de 13, por ejemplo, os quede 15. ¿Bien? Vale. Hasta aquí vamos bien. Entonces, hemos hecho el último y desde aquí vamos al último puntito que hemos hecho antes aquí, hacemos un punto alto y cerramos la vuelta siempre en el siguiente punto. Venga, 2 cadenetas, recordad, si hay cambio de color, cortáis y añadís aquí el siguiente. Y ahora vamos a dar otra vez toda la vuelta igual que hicimos antes, ¿vale? Es que es muy facilito. En el primero hacemos un punto alto. Y ahora, aquí arriba de estos garbancitos hacemos 2. 1 y 2. Bien. Vamos al siguiente, hacemos 1. Bueno, esto ya es repetir. Venga, vamos a terminar aquí ya toda la vueltita y os explico. Bueno, ya terminamos esta última vueltita, ¿bien? Así que vamos. Hemos hecho los 2 puntos encima del garbanzo. Ahora, para que nos quede igual, vamos aquí, después del garbanzo, hacemos un punto alto. Este punto lo tengo cogido, voy al siguiente, hago un punto bajo, una cadeneta, estiro del hilo y cortamos.
Bueno, chicas, ya habéis visto, no me podéis decir que es algo difícil porque es muy sencillo de realizar. ¿Qué hemos hecho? Bueno, yo acabo de hacer este, ¿bien? Como ya habíamos puesto el marcador aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer el otro completamente igual. Y os voy a decir una cosa, tenemos que tener en cuenta, mirar dónde puse el marcador del centro. Vale, pues a un lado y al otro nos tiene que quedar el dibujo así, ¿bien? Dibujo, dibujo y dibujo, y aquí las uniones de lo que serían, aquí en España se le llama tetera, ¿vale? O sea, esto en el centro tiene que quedarnos sin trabajar, tenerlo constante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues el siguiente dibujo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a atar hilo desde aquí y vamos a dar un punto alto y aquí en el centro, justo en el dibujo del centro, como hacíamos en esta vuelta, en el dibujo del centro, garbanzo. Vale, vamos a ir trabajando así todo, aquí sin hacer aumento ni nada, ¿vale? Punto sobre punto, hasta llegar aquí al centro. Vamos a ello. En varios colores, en esta ocasión voy a hacerlo en blanco porque sin querer he borrado la carpeta donde había grabado todo y he vuelto a hacerlo. Entonces, ¿qué he hecho? Digo, voy a hacerlo en blanco también porque queda muy bonito. Así que vamos a ello. Bueno, ya hemos explicado cómo hay que hacer esta tira. Bien, lo más importante es que siempre nos paremos en la vuelta donde hay 2 puntos en uno, una cadeneta y saltamos un punto, ¿ok? Al principio también os dije que estos 2 puntitos que son como una V, pero en medio no tienen cadeneta, bien, tienen que ser impares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar los que nos han salido y dividiremos entre 2. Yo que sé, me han salido 45, divido entre 2. ¿Vale? Me darían 22 para un lado, 22 para el otro y justo aquí en el centro pondríamos el marcador, ¿bien? En el dibujo del centro. Más, mirad, luego, bueno, ahora os explico. Luego ponemos el del centro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo ponemos un marcador. En este lado, como veréis, yo ya lo tengo hecho. Y vamos a hacer lo mismo desde el marcador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, este va a ser el centro de nuestra pechera, por decirlo así. Bien, bueno, paso número 1. El alabor que esté hacia nosotras, al derecho. ¿Ok? Venga, y vamos a atar el hilito. ¿Dónde atamos el hilito? Tanto en este marcador como en este, lo atamos en el dibujo anterior, ¿vale? Desde aquí atamos un nuevo hilo. Traigo hacia mí, ya ato nudo. Venga, vamos a empezar, ¿ok? Vamos a hacer la pechera. Paso número 1. Desde aquí traigo el hilo y vamos a trabajar donde he puesto el marcador. Y ahí en este centro voy a hacer 8 puntos altos. 2, 7 y 8. Yo voy a quitar ya este marcador para que no me moleste. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unirlo al siguiente, ¿vale? De este punto a la siguiente V. Ahí hacemos un punto bajo. Como vamos a hacer otra vuelta, vamos a dar 1, 2 cadenetas, voy al siguiente punto y hago un punto bajo. Giro la labor. Venga, vamos a por la segunda vuelta. En esta segunda vuelta vamos a ir al primer punto que hicimos y por cada punto que tengamos hacemos 2 puntos altos. En este hago 2, en el siguiente 2. ¿Bien? Venga, y vamos contando de 2 en 2 hasta llegar al final. Y 16. Pero yo voy a hacerle un puntito más porque luego me va a hacer falta. Así que en este, desde donde salimos, desde aquí, hago un punto más. Bien. ¿Cómo terminamos la vuelta? Yendo al siguiente dibujo y haciendo un punto bajo. Si estáis haciendo cambios de color, cortáis el hilo y atáis aquí. Bien, para el siguiente color. Pero si lo estáis haciendo con el mismo hilo, hacemos 1 y 2, vamos aquí y comenzamos la siguiente vuelta. Bueno, chicas, vamos allá. Desde aquí, en el primer punto que hemos hecho, vamos a hacer un punto alto y vamos a hacer el garbancito. Cerramos, saltamos un punto, vamos al siguiente, hacemos un punto alto y el garbancito. ¿Bien? Bueno, esto simplemente es trabajar así hasta llegar al final de la vuelta.
¿ok? Saltamos un punto y en el siguiente el punto alto y el garbancito. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. He hecho hebra, salto un punto y aquí en el último voy a hacer un punto alto. ¿Bien? Venga, desde aquí para cerrar la vuelta siempre vamos al siguiente puntito y hacemos un punto bajo. Repito, que tenéis que hacer cambio de color, cortáis el hilo y lo atáis en el siguiente. ¿Qué hacéis con el mismo color? Damos 2 cadenetas y vamos al siguiente punto. Venga, a partir de aquí, volvemos. Mirad lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Ahora vamos a hacer, mirad, en este primer punto que tengo voy a hacer un punto alto. Bien, y ahora, aquí arriba, donde tenemos los garbancitos, aquí arriba tenemos puntos. Ahí voy a hacer 2, 1 y 2. Entre medio de los garbancitos, un punto alto. Y encima del garbancito, 2 puntos altos. 1 y 2. Bien, bueno, vamos a dar así toda la vuelta. Bueno, si vais contando desde aquí tenemos 24 puntos, ¿bien? Así que ahora, después de este garbancito, voy a dar 2 puntos más. 1 y 2 puntos más. ¿Bien? Venga, ¿cómo cerramos la vuelta? Yendo al siguiente. Si cambio de color, cortamos el hilo y lo atamos en el siguiente. Si no hay cambio de color, hacemos 2 cadenetas, voy al siguiente y traigo. ¿Y qué hacemos? Pues lo mismo que hemos hecho antes, amigas. Ahora voy al primer punto y hago un garbanzo. Cierro, salto un punto, voy al siguiente, un punto alto y un garbanzo. Bien, bueno, vamos a dar así toda la vuelta. Bueno, chicas, a nosotras aquí nos van a quedar 13, ¿vale? Ahora os voy a explicar cómo cerramos aquí. Pero bueno, os quiero comentar una cosita. Si vosotras tenéis mucho pecho, lo que tenéis que hacer. Por ejemplo, si aquí a mí me han dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, vosotras hacer algún truquito, por ejemplo, para que os quede 9, ¿bien? Y luego, por ejemplo, en vez de que aquí os quede 13, pues también a la hora de hacer aquí los aumentos, hacer algún truquito para que en vez de 13, por ejemplo, os quede 15, ¿bien? Vale, hasta aquí vamos bien. Entonces hemos hecho el último y desde aquí vamos al último puntito que hemos hecho antes aquí, hacemos un punto alto y cerramos la vuelta siempre en el siguiente punto. Venga, 2 cadenetas, recordad, si hay cambio de color, cortáis y añadís aquí el siguiente. Y ahora vamos a dar otra vez toda la vuelta igual que hicimos antes, ¿vale? Es que es muy facilito. En el primero hacemos un punto alto. Y ahora, aquí arriba de estos garbancitos hacemos 2. 1 y 2. Bien. Vamos al siguiente, hacemos 1. Bueno, esto ya es repetir. Venga, vamos a terminar aquí ya toda la vueltita y os explico. Bueno, ya terminamos esta última vueltita, ¿bien? Así que vamos. Hemos hecho los 2 puntos encima del garbanzo. Ahora, para que nos quede igual, vamos aquí, después del garbanzo, hacemos un punto alto. Este punto lo tengo cogido, voy al siguiente, hago un punto bajo, una cadeneta, estiro del hilo y cortamos. Bueno, chicas, ya habéis visto, no me podéis decir que es algo difícil porque es muy sencillo de realizar. ¿Qué hemos hecho? Bueno, yo acabo de hacer este, ¿bien? Como ya habíamos puesto el marcador aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer el otro completamente igual. Y os voy a decir una cosa, tenemos que tener en cuenta, mirar dónde puse el marcador del centro. Vale, pues a un lado y al otro nos tiene que quedar el dibujo así, ¿bien? Dibujo, dibujo y dibujo, y aquí las uniones de lo que serían, aquí en España se le llama tetera, ¿vale? O sea, esto en el centro tiene que quedarnos sin trabajar, tenerlo constante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues el siguiente dibujo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a atar hilo desde aquí y vamos a dar un punto alto y aquí en el centro, justo en el dibujo del centro, como hacíamos en esta vuelta, en el dibujo del centro, garbanzo. Vale, vamos a ir trabajando así todo, aquí sin hacer aumento ni nada, ¿vale? Punto sobre punto, hasta llegar aquí al centro. Vamos a ello. Bueno, mirad, desde aquí hemos hecho la última V, ¿verdad? Esta está cogida, de la última V hemos hecho un dibujo. Y directamente hemos saltado un punto, vamos al siguiente, hacemos garbanzo, saltamos un punto, bien. O sea, esto, los laterales,
va a ir siempre punto sobre punto y vamos a hacer el mismo dibujo que hicimos abajo, ¿bien? Venga, pero aquí en el centro sí vamos a hacer disminuciones para darle la forma que tiene. Bueno, yo he hecho aquí mi último garbanzo. Si yo seguiría trabajando, haría aquí, iría al siguiente y haría un garbanzo, ¿vale? Pues no. Vamos a empezar a hacer disminuciones. Directamente podríamos ir aquí y hacer el garbanzo. Ya hemos hecho una disminución, pero nos queda mucho agujero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mirad. Vamos a coger donde tendría que ir ahora el garbanzo. Aquí hago un punto alto. Bien, voy directamente ya así al siguiente dibujo y hago el garbanzo. ¿Vale? De esta forma tapamos un poquito un agujero tan grande. Venga, pues vamos a hacer los 3 siguientes puntos garbanzo. Voy al siguiente y repito. Y voy al tercero, ¿vale? Estamos en el centro y aquí repito. Vale. Y ahora para subir hacemos lo mismo que en este lado. Justo aquí en la esquinita, bien, hago un punto alto y voy directamente, salto un punto, voy al siguiente y empiezo con el garbanzo. Ok, ya tenemos la primera disminución en el centro. Ahora trabajamos punto sobre punto, volvemos con la vuelta que nos corresponde otra vez y me esperáis otra vez aquí. Venga, vamos a ello. Bueno, ya hemos venido ya con la vuelta de puntos bajos, ¿bien? Vale, mirad, acabamos lo que es la tetera, justo aquí tenemos los dos garbancitos, ¿vale? Los dos últimos garbanzos, ahí hemos hecho 2 puntos bajos. Desde aquí directamente, aquí en el centro tenemos 3. Vamos al que está entre el primero y el segundo, ahí hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2. Voy al que está entre el segundo y el tercero, hago 1 y 2, me salto estos 2, aquí no hago nada, y de aquí paso aquí y aquí en el centro hago 2, 1 y 2. Venga, y ya continuamos trabajando hasta terminar la vuelta tal y como se representa y volvemos con el medio punto hasta llegar otra vez aquí al centro. Bueno, ya estamos volviendo, estamos trabajando la vuelta de medio punto, ¿bien? Bueno, vamos trabajando medio punto hasta llegar al centro. Antes aquí en el centro teníamos aquí 2 puntos y aquí 2 puntos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrarlos a la vez, ¿vale? O sea, echo hebra, cojo punto y traigo. Voy al siguiente, echo hebra, cojo punto y traigo, echo hebra, un tercero, echo hebra y un cuarto. Bien, ahora paso por todos y cierro. ¿Y sabéis qué voy a hacer para que no nos perdamos ninguna? Vamos a coger este marcador y vamos a ponerlo aquí, en este punto que acabamos de terminar. ¿Y ahora qué hacemos? Pues nada, volvemos a trabajar punto sobre punto tal y como nos corresponde, ¿ok? Llegamos al final y regresamos con la siguiente puntada, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Bueno, estamos llegando otra vez aquí al centro, ¿bien? Yo he hecho los 2 puntos juntos, ahora me tocaría saltar un punto y hacer aquí otro, ¿bien? Vale, pues este nos lo vamos a saltar. Y directamente vamos a ir al centro, ¿bien? Así que aquí, en vez de hacer aquí un dibujo, saltar uno y aquí otro, este me lo salto, voy directamente aquí al centro, hago la V. Bien. Uy, he dado una cadeneta, perdón, no sé, al decir V, sin querer, he dado cadeneta, 2 puntos juntos. Hago aquí los 2 puntos juntos, recordamos poner aquí de nuevo el marcador. Ok, venga. Ahora de aquí me tocaría hacer un punto aquí, repito, no. O sea, salto uno, en este no hago, salto otro, voy al siguiente y aquí otra vez hago 2 puntos en un punto. Ok, bueno, pues ahora simplemente lo dicho. Ahora continuamos trabajando hasta terminar la vuelta, ok. Ahora vamos, terminamos esta vuelta y comenzamos con la siguiente, ¿vale? Hasta llegar otra vez aquí al centro. Bueno, estamos llegando otra vez al centro del marcador. He hecho el garbanzo aquí. ¿Qué hacemos? Me voy a saltar el centro y directamente me voy al siguiente punto para hacer el garbanzo. ¿Ok? Y ya 3 y 4.
paso y cierro. Y ya continuamos trabajando toda la vuelta hasta llegar al final. Y volvemos con punto bajo, ¿vale? Bueno, venga chicas, que esto como veis ya va cogiendo bastante forma, ¿eh? Así que venga, vamos a continuar. Bueno, y ya vamos a por nuestra última disminución, ¿bien? Bueno, este es el centro, ¿verdad? Tenemos hacia los lados garbanzo y garbanzo. Yo estoy justo aquí. Mira lo que vamos a hacer. Para esta última disminución yo solo voy a hacer esto. Entre estos dos, antes del centro, voy a hacer un punto bajo, solo uno, ¿bien? Salto estos dos, voy al siguiente y hago solo uno. Y ya continúo de dos en dos hasta terminar la vuelta. Y cuando terminemos esta vuelta, bien, después de esta, vamos a hacer otra vuelta. Hasta aquí punto bajo. Y cuando volvemos a hacer punto bajo, punto sobre punto, y esta vez ya sin disminuciones. Bueno, ya las siguientes grabaciones están hechas con el top a dos colores, ¿bien? Porque bien os he dicho que he vuelto a hacerlo más que nada porque me había borrado todo este cachito para explicároslo, ¿vale? Así que continúo con los dos colores. Venga, vamos a ello. Acabamos esta y damos una vuelta de puntos bajos sin aumentos ni disminuciones. Bueno, chicas, como veis, esto ya tiene una forma muy bonita. Y ahora lo que vamos a hacer es darle todo alrededor una vuelta de los garbancitos, ¿vale? Pero vamos a hacerlos un poquito diferentes. Bueno, vamos a hacerlo a la parte de arriba y a la parte de abajo, ¿vale? Bueno, desde la esquinita yo ya he atado aquí un nudo. Recordar cuál es el derecho de la labor. Yo esto no lo corto nunca hasta el final. Nos tiene que quedar la cadeneta de inicio a mano izquierda, ¿bien? Para saber dónde nos van los garbancitos. Venga. Pues desde aquí va a ser muy sencillo, pero vamos a hacerlo un poquito diferentes. Bien, traigo el hilo, hago una cadeneta y hago un punto bajo. Venga, vamos a ello. Ahora, hecho hebra, salto un punto, voy al siguiente y hago el garbancito. Un punto alto. Y ahora dentro de ese punto alto voy a hacer el garbanzo. Y 4. Epa, hay que me engancha un poquito. Y 4. Paso por todos y cierro. Bien, y ahora vamos a ir alternando. Hago un garbanzo, salto un punto y hago un punto bajo. ¿Vale? Esto es lo que vamos a repetir en la vuelta. Qué mal va hoy el ganchillo. Venga. Hecho hebra y repito. Hecho hebra, salto un punto y hago el garbanzo, lo que sería un punto alto. Y dentro del punto alto el garbancito. 1, 2, 3 y 4. Paso por todos. Cierro, salto un punto y hago un punto bajo. ¿Ok? Bueno, pues este borde es el que vamos a hacer hasta llegar, cubriendo todo, sin aumentos ni disminuciones, hasta llegar aquí, a la esquinita. Bueno, hemos hecho ya lo que es los garbancitos de la parte superior, ¿bien? Cuando lleguéis aquí, mirar, a mí me tocaría el punto abajo aquí, pero no nos vamos a volver, ¿verdad? No vamos a ser muy exigentes y simplemente pues saltáis un punto o ajustáis aquí los garbanzos, ¿vale? Para llegar justo aquí al final con un punto bajo, ¿vale? Venga. Desde aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues por los laterales vamos a bajar con puntos bajos, pero a la vez vamos a hacer como unas argollitas para luego pasarle una tirita y ajustar la ropa, ¿vale? Venga, hecho el punto bajo, que voy a hacer 5 cadenetas. 2, 3, 4 y 5, ¿bien? Y yo voy a seguir trabajando en puntos bajos hasta llegar, por ejemplo, al verde, pero eso ya va a ser a vuestro gusto, ¿bien? Que lo queréis volver a poner aquí otra argollita, le ponéis. Yo voy a hacerlo así, que me apetece y listo. Venga, entonces lo único que estoy haciendo es bajando con puntos bajos. Y yo quiero que aquí en el centro haya otra argollita como esta. Bueno, pues hago 1, 2, 3, 4 y 5 y regreso justo a donde salí. Bien, y ahí mismo hago un punto bajo, ¿ok? Bueno, pues esto es así de sencillito. Cuando lleguéis aquí a la parte de abajo, volvemos a repetir los garbancitos. Vamos todo por debajo con los garbancitos y en el lateral repetimos las argollas. Recordad que cuando hagáis las argollas tenéis que hacerla en el mismo sitio que hemos hecho aquí, ¿vale? Ya os digo, estas argollitas luego podéis hacerlas más largas, más cortas, más seguidas, menos seguidas, a vuestro gusto. Luego por aquí pasaremos un lazo o una tirita para ajustarlo a nuestra espalda. Venga, vamos a ello.
Muchas de vosotras me pedís fotografías de los trabajos que he realizado, pues simplemente os comunico que me tenéis en Instagram como Esther y su mundo de crochet. Tenemos también una comunidad grandísima con más de 307.000 personas, donde vosotras también podéis publicar vuestros trabajos que habéis realizado o hacer preguntas sobre alguno de mis proyectos. Si tenéis alguna duda, es una comunidad muy grande y allí se os ayuda. Y ya por último, también tenéis esta página que, como bien sabéis, me robaron una página con 250.000 personas, me la hackearon y bueno, hemos abierto otra porque yo allí subo cosas que encuentro por la red, subo mis trabajos, mis diseños, y si encuentro alguna cosa que puede ser interesante en el mundo de crochet, también la tenéis aquí en Facebook en la página Esther y su mundo de crochet nuevo. Bueno, amigas, trabajo terminado. Mirar, que lo queréis llevar sin sujetador. Estas copitas se venden en Amazon, en Temu, donde queráis. Simplemente con un poco de arte, bueno, tengo aquí ahora atado esto, con un poco de arte simplemente le coséis así un poquito alrededor, bien, y ya directamente lo podéis usar sin sujetador. Luego, ¿qué más os quiero explicar? Bueno, para hacer este cordoncillo, yo lo único que he hecho es darle cadenetas y luego le he dado puntos bajos. Bien, una tira de cadenetas, perdón, le he dado puntos deslizados, no punto bajo, ¿vale? Y me queda esta tirita. Y luego, para hacer los tirantes, en mi caso son 40 centímetros, lo que he hecho es dar 40 centímetros en cadeneta, ¿bien? Luego, una vuelta en punto bajo, la siguiente garbancito y la siguiente en punto bajo. Eso ya lo hemos estado haciendo aquí, ¿ok? ¿Y ya qué os queda? Pues coserlo donde vosotras veáis oportuno. Bueno, chicas, espero que os haya gustado tanto como a mí. Como ya habéis visto en el vídeo, yo lo he hecho así, también lo he hecho en blanco, me falta todavía hacer la parte de arriba, pero me ha gustado muchísimo. Y como he visto el original en brillo, ahora me apetece hacerlo en seda. ¿Qué os parece? Bueno, que si os ha gustado como siempre, me dejáis un like, compartir y espero que me mandéis pues muchísimas fotos. Y os mando un beso muy gordo, que nos vemos pronto. ¡Chao!